Muy buenos días, queridos niños. Una vez más nos volvemos a encontrar. El día de hoy vamos a trabajar nuestro curso de física. Sabemos que estamos en la recta final, así que vamos a hacer nuestro repaso bimestral. ¿A cargo de quién? De tu Miss Erika Francia. Vamos a tener a la mano nuestro texto, hay que tener a la mano nuestra ficha para poder trabajar y desarrollar todos los ejercicios ahí plasmados. Entonces, manos a la obra, nos ponemos a trabajar. En el capítulo número 5 habíamos visto las magnitudes derivadas. Las magnitudes derivadas, aquí las tenemos en este cuadro. ¿Qué habíamos dicho? Que las magnitudes derivadas derivan de las magnitudes fundamentales. ¿Cuáles son esas magnitudes derivadas? Podemos observar área, volumen, velocidad, aceleración, fuerza, presión, trabajo y energía. Cada uno de ellos tiene la unidad y su símbolo. Entonces, con esta parte del símbolo, vamos a trabajar los ejercicios tomados del número 1, 2 y 3 de tu ficha. Ya puedes observar que en el número 1 me dice, la se mide en joule. Se mide en joule. ¿Qué se mide en joule? A ver, por aquí está. Tengo dos magnitudes, ¿no? Dos magnitudes. El trabajo y la energía son medidos en joule. Ahí está la J. Cualquiera de las dos es la respuesta correcta. En este caso voy a colocar energía. Entonces, en tu hojita, en tu fichita, como hay espacio, vas a colocar energía. O si no, puedes colocar también trabajo, no hay ningún problema. En la número 2 me dice, su unidad es metros por segundo al cuadrado. Ya lo viste, ¿no? Aquí está. ¿De quién estamos hablando? De la aceleración. De la aceleración. Luego me dice en la pregunta 3 que voy a relacionar. Entonces, para relacionar, observo que dice ahí aceleración. La aceleración es metros por segundo al cuadrado. Ya está, ya lo encontraste, ¿no? Aquí. La presión está dado en Pascal. Pascal. Aquí lo tenemos, ya está relacionando. Vamos a ver, el volumen está en metro cúbico, ¿ya lo encontraste? Y por último, no, me faltan dos, la fuerza está dado en Newton, ¿no? La fuerza que yo ejerzo para poder empujar un bloque en Newton, N mayúscula, y por último, ahora sí, el trabajo está dado en Joule. Tu respuesta correcta, según la relación, debe de ser C, A, E, B y D. Muy bien. Ahora, pasamos al siguiente tema en el capítulo 6. En el capítulo 6 habíamos visto el movimiento mecánico. ¿Tú te acuerdas del movimiento mecánico? Está considerado los tres más importantes movimientos, el movimiento rectilíneo, el movimiento circular y el movimiento parabólico. ¿Por qué reciben esos nombres? Porque cada uno de ellos realiza una trayectoria. Rectilíneo porque está en una línea recta. Circular porque su trayectoria es un círculo. Y parabólico porque es una parábola. Dentro de los elementos, antes de pasar aquí al recorrido, el primer elemento vamos a observarlo con esta esferita. Esta esferita recibe el nombre de móvil. El móvil es cualquier cuerpo que va a realizar el movimiento, ¿ya? Ese quien realiza el movimiento. El segundo elemento, ahora sí, es el recorrido. El recorrido está dado por la medida de la trayectoria. O sea, es la suma total de toda la trayectoria que realizó ese móvil. Y por último tenemos a la distancia.
La distancia lo vamos a encontrar con la letra D. La distancia es la línea que va a unir el punto inicial al punto final, ¿ya? Es esa línea, esa medida, del punto inicial al punto final. Pasamos desde el ejercicio 4, 5, 6 y 7. En el ejercicio 4 me dice, calcula el recorrido. Ya me dijo la palabra clave, recorrido. ¿Qué cosa es el recorrido? ¿Lo ves ahí? Es la suma total. Entonces, ¿qué va a ser la suma total? ¿Desde dónde partió, que es el punto A? Ha caminado, caminado, caminado hasta aquí. Luego ha seguido a la derecha y luego ha bajado. Entonces, cuando subió, medida 6. Voy a sumar ¿con quién? Con el 19 y después nuevamente con el 6. Ese es el recorrido total que ha realizado. Entonces, al sumar, veo que ese recorrido me sale 31 metros. La suma de 6 más 19 más 6. En la pregunta número 5 me dice, menciona los tipos de movimiento. Menciona los tipos de movimiento. Ya lo tienes ahí al lado izquierdo, ¿no? Movimiento rectilíneo, movimiento circular y movimiento parabólico. Entonces lo vas a anotar. Como no hay espacio ahí, en tu cuadernito, en la parte de atrás, colocas que desarrollo, pregunta número 5, y vas a colocar los tipos de movimiento. Pasamos a la siguiente, en la número 6. En la número 6, ¿qué me dice? En la número 6 me dice que voy a calcular la distancia. ¿Qué cosa era distancia? Es del punto inicial al punto final. Aquí lo tenemos. Entonces, tú observas en esta gráfica que el punto inicial es la letra A y el punto final es la letra B. ¿Ya? Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a unir esos dos puntos. Ahí lo tengo, con la línea rojita que ves. Voy a unir esos dos puntos. Ahora, esta figura geométrica es un rectángulo. En el rectángulo, los lados opuestos, paralelos, son iguales. ¿Qué quiere decir esto? Que si arriba tengo una medida, abajo también tendré la misma medida. Lo mismo que es al lado izquierdo una medida y al lado derecho otra medida que van a ser reflejadas con la misma. ¿Qué quiere decir? Si acá es 8, al otro lado es 8. Si arriba es 25, abajo también será 25. Entonces ya te dije la respuesta. ¿Qué va a ser? Que la distancia es igual a 25 metros. En la siguiente, número 7, dice, calcula el recorrido. Ahí está, que habíamos dicho el recorrido, que es la suma total. Entonces, aquí tengo, desde A avanzó 8. Y de ahí dobló para seguir hasta B, 6 metros. ¿Qué voy a hacer? Voy a sumar 8 más 6. 8 más 6, ¿cuánto me da? 8 más 6 es 14 metros. Muy bien, hasta ahí hemos trabajado el capítulo 6. Recuerda la diferencia de recorrido y distancia. Recorrido, la suma total. Todo lo que realiza desde que partió hasta que llegó. ¿Ya? Hasta que llegó, nada más. No vayas a sumar todo el rectángulo, no. Desde que salió hasta que llegó. Y la distancia es el punto inicial hasta el punto final. Esa es la diferencia. Pasamos a la siguiente. En la siguiente vamos a ver el capítulo 7, un capítulo muy divertido porque ya empezamos con las fórmulas y operaciones matemáticas. Me habla del movimiento rectilíneo uniforme. El movimiento rectilíneo uniforme tiene algo muy particular.
¿Cuál es ese algo particular? Que la velocidad siempre va a ser constante. A pesar de que avance tramos y tramos por un determinado tiempo, siempre va a ser constante. No va a haber nada que lo haga cambiar. Ahora, ese tipo de ejercicios de movimiento rectilíneo uniforme se trabaja con 3 elementos importantes. Lo tenemos aquí en el triangulito y en la gráfica. Primero vemos la gráfica. En la gráfica me dice que la distancia está dada desde aquí, desde el inicio, desde la partida, hasta donde llega hasta el final. Todo ese tramo es la distancia. La distancia también lo podemos encontrar como espacio, ¿ok? Como espacio, pero es la distancia, normalmente es distancia. Ahora, ese móvil, en este caso, este carrito ha salido con una velocidad, ¿sí? Ha salido con una velocidad, ¿ya? Esa velocidad es representada con la V y una flechita. Y por último tengo esta curvita que será el tiempo. Esta curvita que está acá arribita por el aire es el tiempo. Todos estos 3 elementos se ubican en este triángulo. Este triángulo me va a ayudar para poder saber qué es lo que voy a hacer. La distancia se coloca en la parte superior, la velocidad y el tiempo en la parte inferior. Recuerda que cuando quiero hallar uno de ellos, voy a taparlo. ¿Qué significa? Si yo quiero hallar distancia, tapo distancia. ¿Y qué me queda? B y T. Al taparlos, yo digo que entre ellos dos, que es B y T, aquí en esta rayita hay una multiplicación. ¿Ok? Y D hacia abajo, una rayita horizontal, significa división. Entonces, aquí lo tenemos desagregado. Recuerda que la D significa distancia, que está dado en metros. La V, velocidad, metro por segundo. Y la T es el tiempo que está dado en segundos. Si yo quiero sacar cada formulita, que también lo tengo ahí al ladito, dice, la distancia es igual a la velocidad por el tiempo. La velocidad está dado por la distancia entre el tiempo. Y el tiempo está dado por la distancia entre la velocidad. Pasamos entonces a nuestra fichita, los ejercicios 8, 9, 10 y 11. Vamos a empezar con la 8. En la 8 me dice calcula la distancia. Esto que ves aquí es la distancia. Si me dice distancia, ya automáticamente mis ojitos han visto este cuadrito que dice D igual B por T. ¿Qué es la velocidad? A pesar que hay 2, te das cuenta que es la misma. Te dije que era constante. Voy a solamente tomar un valor. La velocidad será 12. Y esta curvita que está por el aire, ahí está, con S, es el tiempo. Entonces, la distancia se va a hallar por la velocidad, por el tiempo. Velocidad 12 por el tiempo 11. 12 por 11, 131. 131 metros. Siguiente ejercicio. No me da gráfica en la número 9. No me da gráfica. Solamente me dan letras. Cuando me dan letras, acuérdate bien, cuando me dan letras, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a ver esto que está aquí al costadito. ¿Ya? Voy a ver esto, la unidad. 40 metros. Metros, aquí veo. Metros, ¿qué cosa es metros? Distancia. 8 segundos. ¿Qué cosa es 8 segundos? El tiempo. Entonces me pide que halle la velocidad. La velocidad se halla la distancia entre el tiempo. La distancia hemos dicho que es 40. El tiempo es 8. 40 entre 8, 5.
5 metros. Aquí se me pasó un 2, ¿ya? Tú lo vas a borrar porque eso está mal. Solamente es metros. Vamos a corregirlo un ratito. Tú agarras y lo omites. Luego tenemos en el ejercicio número 10. En el ejercicio número 10 me dice, un móvil recorre durante 60 segundos una distancia y lo hace con una velocidad de 20 metros por segundo. Me dice que halle ese espacio, determina el espacio. Ya te había dicho que el espacio es igual a decir distancia. Ahí al costadito ya te dije, ¿no? Ya te soplé, ¿lo ves ahí? Lo estoy moviendo. Distancia es igual a la velocidad por el tiempo. La velocidad, aquí lo tenemos, 20 metros por segundo. ¿Por qué? Porque mira la unidad que acompaña, es la velocidad. Y el tiempo me dice segundos. Aquí está, 60 segundos. Voy a multiplicar 20 por 60. Tú sabes que cuando multiplicamos, si hay ceros, lo único que voy a hacer es multiplicar los números. 6 por 2 me da a 12. Como aquí hay un cerito del 60 y un cerito del 20, mi respuesta será 1200 metros. Muy bien, hemos terminado esta diapositiva. Nos falta un hito, un ejercicio más que es la número 11, solo para recordarte que el movimiento rectilíneo uniforme dice todo móvil, si parte del reposo, o sea que estuvo quietito, su velocidad es 0. Su velocidad es 0. Acuérdate eso. Entonces, no te vayas a olvidar. No te vayas a olvidar esto que es muy, muy importante. ¿Ya? Si parte del reposo significa que está quietito, entonces su velocidad es 0. ¿Qué más tengo que saber en esta parte? Mira, ve, ya mostré un vector, ¿sí? Dice, un vector es un segmento de recta orientada. Tenemos ahí un hombrecito y sobre él hay muchas flechitas. Cada flechita significa un vector. Está hablándome de un vector. Tenemos el peso, tenemos la reacción, la velocidad, la fuerza. Son vectores, son vectores. Ahora, si quiero hablar específicamente qué es un vector, diré que un vector es un segmento de recta orientada. Este vector va a tener un módulo. El módulo es el tamaño, aquí lo tenemos, el tamaño de este vector. Y también tiene un angulito que me va a representar la dirección. Pasamos a nuestros ejercicios siguientes. En la número 11, para terminar movimiento rectilíneo uniforme, me dice, un móvil con MRU recorre 12 metros. Metros, recuérdate, metros significa ¿qué cosa? La distancia. En 3 segundos, la palabra segundos me habla del tiempo. ¿Cuál es su velocidad? Ya vemos que la velocidad se halla mediante la fórmula distancia entre tiempo. Entonces yo voy a dividir 12 entre 3. 12 entre 3, muy bien, te salió seguro igual que a mí. 4 metros por segundo. Esa es la respuesta de la número 11. Pasamos ahora a la número 12. En la número 12 me dice, coloca verdadero o falso. ¿Verdadero o falso? Dice, los vectores son segmentos de rectas orientados. Ahí ves el cuadrado moradito que está ahí al lado izquierdo. ¿Lo ves? Tu respuesta será verdadera, verdadera. Muy bien. Letra B. Cuando la Tierra gira sobre su propio eje, es un caso, a ver, la Tierra está girando, y si está girando sobre su propio eje, ¿qué movimiento era? ¿Te acuerdas? El capítulo 1 que hablábamos, y el capítulo 2, movimiento de rotación, rotación. Ya sabes cuál es tu respuesta entonces, ¿no? Si gira sobre su propio eje, es el movimiento de rotación. Letra C. Todo cuerpo en reposo tiene una velocidad mayor a 0
mayor a 0. A ver, mira acá. Mira, ¿ves ahí a Bart Simpson? Al costadito en tu lado izquierdo. ¿Qué dice? Todo móvil, si parte del reposo, su velocidad es 0. Entonces, ¿es mayor que 0? Ya tienes tu respuesta, ¿cierto? Y por último, en la letra D, me dice, el módulo nos representa el tamaño del vector. Te había dicho que el módulo es el tamaño del vector. Si ya colocaste tus respuestas, deben de coincidir con las mías. A ver, verdadero, verdadero, falso, verdadero. Esas son las respuestas del ejercicio número 12. Ya vamos a acabar, nos falta poquito. Vamos a continuar con esto de los vectores. Ahí tenemos vectores. Los vectores, habíamos hablado que es un segmento de recta orientada. Estos vectores tienen elementos. Cada uno de esos elementos tiene una función específica. Por ejemplo, la dirección, específicamente hablaré del ángulo. ¿En qué dirección va a ir según la medida del ángulo? Si yo hablo del módulo, hablo del tamaño. El sentido es referencial, se me va a indicar solamente la orientación, ¿ya? El sentido es la orientación, si va hacia arriba, hacia abajo, a la izquierda, a la derecha. Solo la orientación. Entonces, pasamos a los ejercicios número 13, 14 y 15. Ya estamos por acabar. Me dice, determina la dirección del vector. La dirección del vector. ¿Ya me dijo qué cosa es dirección? La dirección es el ángulo. La dirección es el ángulo. Entonces, ya veo cuál es el ángulo, ¿cierto? El ángulo es, ¿qué cosa? Este arquito. Este arquito que está formado, que está dado por ¡tarán! 55 grados. Esa es la dirección de este vector. En la pregunta número 14, en la 14 me dice determina el módulo. El módulo. Si me habla del módulo, el módulo, ¿ves? Ahí había otra corrección, a veces se nos pasa. ¿Ya? Acá sería del vector. Van a corregir en su ficha, acá es vector, ¿ok? No es ángulo, vector. El módulo de este vector, ¿cuánto es? El módulo se representa en barritas. Acuérdate que habíamos hablado que se colocaban unas barritas que me van a indicar módulo. El módulo es el tamaño, me dice. ¿Cuál es el tamaño? Ahí lo tengo. ¿70? No, 70 no es. 70 es la dirección. 70 grados es la dirección. El módulo es 34 metros. El módulo es 34 metros. Y pregunta número 15, la final de todas. Dice, determina la dirección y el módulo del vector n. Ahí tengo el vector n. Ya me estoy dando cuenta que la dirección hemos dicho qué cosa es el ángulo, ¿cierto? Entonces, el ángulo ahí es 150 grados. Ahora, cuando voy a hablar del módulo o el tamaño, aquí tengo dos valores. ¿Qué pasa con estos dos valores? Al igual que el segmento, recuerda que sumábamos, aquí también vamos a sumar. ¿Qué voy a sumar? 3 más 3. 3 más 3 va a ser el módulo de ese vector. Entonces el módulo del vector va a ser 3 más 3 igual 6 metros. Muy bien, mis queridos niños, esta ha sido la clase de reforzamiento de física. Sin antes siempre darte las indicaciones. Lee bien tus enunciados para poder trabajar. Practica en casa todo lo que hemos desarrollado hoy. Cualquier consulta, cualquier pregunta, cualquier duda que tú tengas, no dudes en poder comunicarte conmigo, que estoy apta para poder ayudar. Esto ha sido todo por hoy. Nos estamos viendo. Hasta luego. Chao, chao y suerte para tu examen. Yo sé que tú lo vas a poder lograr. Hasta la próxima. Bye.